أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, la alabanza sea para Allah, Señor del universo, de los cielos y de la tierra. Inshallah que Dios bendiga a Muhammad y a su familia y que traiga la paz y la justicia y su luz y guía a la tierra, inshallah, para que se concrete el reino de Dios en la tierra. Vamos a continuar con el tafsir del Sagrado Corán, la leya 79 de la Sura Qasas 28, capítulo 28 del Sagrado Corán, versículo 79. Estamos viendo la historia de Qarún o Coré en la Biblia. Qarún era un primo de Moisés que desobedece a Moisés, se enriquece mediante formas ilegales, como la usura, por ejemplo, algo que viene muy bien como paradigma para la época en que vivimos nosotros, en que uno de los pilares en que se degeneró y degradó y distorsionó la economía es la usura descontrolada, por la cual se endeuda a los países del tercer mundo, a los países pobres, y se les extrae mediante el endeudamiento sus riquezas, sus bienes, sus propiedades, sus recursos, en una suerte de extorsión. Como no pueden pagar, digamos, se cobran intereses y además se le condiciona la economía a un saqueo, de una apertura indiscriminada, cuando todos estos países industriales hicieron su fortuna con políticas de protección industrial, de protección de la propia producción, de protección de los propios recursos. Imponen a los países débiles una apertura total a condiciones leoninas que imponen las grandes corporaciones mundiales para la extracción de minerales, pesca, alimentos, agua, energía, recursos, en definitiva, soberanos de estos países débiles que son expoliados. Dice el Sagrado Corán, Bismillahirrahmanirrahim, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Aquí este Coré, que desobedece a Moisés, se revela a poner sus bienes, parte de sus bienes, al servicio del Islam, a hacer, digamos, su práctica económica acorde con los principios proféticos. Sale a su pueblo ostentando pomposamente sus riquezas. Decía que una caravana llevaba los cofres, una caravana de camellos larga llevaba todos los cofres de fortuna, etc. De modo que la gente que los veía decía: ¡ay! Ojalá nosotros fuéramos agraciados como él. Ojalá nos hubiera sido dado como se le dio a Coré. Ciertamente que tiene una porción muy grande, majestuosa de las riquezas de este mundo. Aquí una de las cuestiones que está ligada al enriquecimiento ilícito, a la acumulación de bienes en forma desmesurada, ilegal, sin poner en práctica, sin pagar los impuestos correspondientes, los impuestos religiosos a Dios, el Homs, el quinto, el superávit anual, etc., el zakat, la ayuda social, y incrementar los bienes por un medio ilícito, de modo que es llevada a la persona a la soberbia y a la ostentación de sus bienes frente al pueblo, un pueblo ignorante que cree que este es un hombre exitoso y desea o hubiera deseado ser tan agraciado como él. Frente a esta gente mundana que dice: ojalá a nosotros se nos hubiera sido dado como a Qarún, está la gente de la sabiduría, del conocimiento, los creyentes, los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos hombres del saber real, del conocimiento real de las cosas, que es el camino lícito, lo que Dios quiere, la ayuda, la empatía, la solidaridad, y el reconocimiento y el seguimiento y la obediencia a los profetas como guías, verdaderos maestros y gobernantes.
representantes de Dios en la tierra, dicen وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, y dicen aquellos que le fue dado el conocimiento, la sabiduría, وَيْلَكُمْ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Guay de ustedes, le dicen a la gente mundana, ciertamente que la recompensa de Dios es mejor para aquel que cree y hace el bien. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, y no pueden obtener esto sino los pacientes. Entonces, la gente mundana quiere ser como Coré, hacer millones de cualquier manera, no importa las vías, lícita, ilícita, como venga, y ostentar, mostrar su lujo, sus desplazamientos pomposos, imperiales, lujosos, palaciegos, exuberantes, exorbitantes. Pero los sabios, aquellos que le fue dado el conocimiento viene de Dios, fuente de inspiración divina en el intelecto y en el corazón del ser humano creyente que adora a Dios, agradece a Dios, obedece a Dios. Wailakum, guay de ustedes, pobre de ustedes. Sawabullah khairun liman amana wa amila salihan. La recompensa de Dios es mejor que todas estas riquezas mundanales, aun si tuviera el mundo, que es mejor para aquellos que creen y hacen el bien. La fe está unida a la acción buena. No solamente los que creen, sino los que hacen el bien y creen y hacen el bien. Y no, esto no lo alcanzan sino los pacientes. El Imam Ali alayhi salam dijo: si me fuera dado el mundo y 7 veces lo que hay en él a cambio de que le quite la comida que lleva una hormiga a su madriguera, la hoja que lleva una hormiga a su madriguera, yo no lo haría. No estaba dispuesto ni ese átomo, digamos, de acción injusta, opresora, abusadora del poder a un débil, ni siquiera a cambio del mundo y 7 veces lo que hay en él. Cuanto menos lo de Coré, que era una fortuna como fuera, no se equipara al mundo y lo que hay en él. Entonces, la sabiduría es dada a Dios, aquellos que creen hacen el bien y son desapegados de las vías corruptas por las cuales se enriquecen algunos soberbios y hacen pompa de sus bienes. Inshallah, vamos a ver después la ley 81 que sigue, que habla del destino de Coré. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo es su fin? ¿Le sirve de algo acaparar bienes por vía ilegítima desobedeciendo a Dios y a sus profetas? ¿Cuál es el destino de un capitalismo, digamos, desvinculado de la obediencia a Jesús, a Moisés, a Muhammad, suelto, libre, como dicen ellos, libre de toda acción, sin la guía de Dios, sin las órdenes de Dios, sin la solidaridad, sin las vías legítimas, sin prohibir la usura? ¿Cuál es el destino? Veremos, si Dios quiere, en la próxima lección cómo sigue el Corán. La ley 81 habla del final de estos paradigmas de economías inhumanas, economías egoístas, economías soberbias, economías que muestran ostensiblemente sus bienes como si fuera esto un criterio de superioridad que no lo es. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.